Hablamos con Paqui Pedraza de la joyería de diseño y creación Pedraza, porque ha participado recientemente en la pasarela española que se celebra en el Casino Gran Vía en pleno corazón de Madrid, una pasarela que fusiona lo que es la moda con la joyería. Paqui ha sido invitada en varias ocasiones a esta pasarela, pero ha sido este año cuando ha dado el paso. Con un gran éxito, que ahora ella nos va a contar una vivencia bastante interesante, y también coincide este año con su participación en Madrid Joya como expositora ya con obra, ¿no? Porque me comentaba que como profesional sí que ha ido a Madrid Joya en muchas ocasiones, pero con piezas para mostrarlas pues también ha participado este año. Paqui Pedraza, felicidades, gracias por compartir con nosotros esta información. Gracias, Carmina. Las personas que participáis en esta pasarela española tenéis que ser diseñadores con obra propia, con creaciones propias, ¿no? Sí, exactamente. Pasarela Española pues apuesta mucho por los diseñadores emergentes, aunque también hay muchos diseñadores consagrados. Entonces Pasarela Española lleva ya muchos años, de hecho es la 18 edición, esta que ha sido la última. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo y me propusieron participar en Pasarela Española. Me dijeron que habían visto mi trabajo, que les había gustado, que ellos veían que podía encajar en el público de Pasarela Española. Y en fin, la verdad me lié la manta un poco a la cabeza y dije, bueno, pues es una oportunidad. Y bueno, no quise dejarla pasar y entonces pues hemos estado allí. Cuéntanos un poco qué tipo de diseño has presentado, aunque bueno, ahora en las fotos que mostramos no se van a poder ver, pero también a la hora de elegir, porque me decías que tú no tienes colecciones como tal hechas, porque tú haces muchísimas piezas pero por encargo, ¿no? Y claro, al no tener esas colecciones, imagino que a la hora de presentarte en una pasarela con tu obra es un poco complicado, ¿no? Sí, claro, yo al principio cuando me lo propusieron, pues la verdad que el miedo era atroz, porque yo decía, no sé qué le voy a poner a las modelos, pero al final me he inclinado por mostrar realmente lo que hago. Entonces yo lo que hago son joyas que van completamente personalizadas, yo me adapto al estilo, al gusto, al presupuesto, a las necesidades del cliente, y muchas de esas piezas que yo he subido a las redes y que tengo en mi página web son piezas que muchas de ellas cuentan también una historia, cuentan la historia de ese cliente o dan forma a los sentimientos de esa persona. Entonces son joyas que yo le digo que son joyas con alma, ¿no? Tienen un fondo, no es solo lo que está a simple vista, sino que hay una historia detrás. Y entonces no he intentado mostrar otra cosa, he intentado mostrar lo que realmente hago. Y entonces era una pequeña muestra de joyería que aparentemente no tenía relación unas piezas con otras, porque eran estilos diferentes, pero eso refleja precisamente lo que hago. Hago piezas que son para personas, ¿no? Para mis clientes, y cada persona un mundo con una personalidad distinta, unos gustos diferentes, y yo me voy adaptando, ¿no? Entonces, pues yo llevé en concreto 2 modelos. Una de ellas, todas las piezas que llevaba eran joyas de autor, son piezas que dan forma a una historia o a unos sentimientos, como por ejemplo la gargantilla que llevaba la modelo Celia Sevilla, que esta modelo fue en Mi Gran España en 2023. Esta chavala, la gargantilla que llevaba, una gargantilla que tiene una historia súper bonita, es de inspiración marinera, y yo la diseñé para una mujer fuerte y luchadora, ¿no? Como los hombres de mar. Entonces, pues ella lucía esa gargantilla, lucía una serie de sortijas que también eran piezas completamente personalizadas. Es verdad que las sortijas se perdieron un poquito más en pasarela, pero bueno, era una forma de... Sí mencionaron en pasarela, sí contaron un poquito la historia de las piezas que llevaba esta modelo, pero bueno, lo que son en las fotografías y en los vídeos que hay de pasarela, pues como que se perdió un poco. Después la otra modelo, Mar García, pues es una modelo diferente, distinta, da una imagen más exótica. Ella es una modelo albina, guapísima también, y resulta que
la imagen de ella me pedía otra cosa. Entonces hice con ella lo que hago con mis clientes. Creé para ella, diseñé para ella una pieza un juego de pendientes y gargantilla que yo pensaba que encajaba en la imagen que ella daba. De hecho, después de pasar la pasarela, estuve viendo trabajos de ella y esta modelo en concreto hizo un trabajo para Vogue Portugal. Y cuando vi el trabajo parecía que la gargantilla y los pendientes lo había diseñado después de ver el trabajo de ella, y no, simplemente fue que la imagen de ella me pedía algo distinto y eso fue lo que hice para la ocasión. Te estás refiriendo al collar de magnetita, me parece que es, ¿no? Sí, el collar de magnetita, y era plata, era una pieza de plata montada con magnetita. Y hice los pendientes y el collar. Pues era una pieza de contraste, porque eran formas curvas y líneas rectas, brillo y mate, era una pieza de contraste. Y ella, pues, la verdad le encajaba perfectamente. Después, con esa piel blanca que ella tiene, pues resaltaba muchísimo, quedaba muy bonito. Ella también llevaba un alfiler, broche, ¿no? Un broche que también pertenece a otra... Sí, esa no pieza... sé si colección o una pieza también... Sí, esa es una pieza única, porque yo prácticamente todas las piezas que hago son piezas únicas. Y esa pieza también fue hecha por encargo. Estaba inspirada en la galaxia y bueno, también es una visión romántica, ¿no? Pero muy bonita. Y cuando me pasaron las fotografías de las modelos, pues esa pieza me gustó en concreto para ella. Y junto con los pendientes y la gargantilla fue lo que presenté. Aquí imagino que es una satisfacción, ¿no? Después de esas muchísimas horas de trabajo, de diseño, pensando en lo que el cliente quiere, porque son joyas hechas a medida, a gusto, en la que, claro, tú pones tu sello, como no puede ser de otra forma, como diseñadora, pero imagino que ver esas piezas en un desfile, ¿no? Eso tiene que dar una satisfacción enorme, ¿no? Verla ya en una pasarela, ¿no? Hombre, la satisfacción es grande, sobre todo el que te lo ofrezcan, el que te propongan el participar en un sitio así, te hace pensar, ¿no?, que a lo mejor tu trabajo tiene algo especial, a lo mejor tu trabajo merece la pena. Y entonces, pues eso nada más, solamente ya el que contacten contigo y el que te animen a participar en un evento así, ya para mí fue algo grande, fue algo importante. Y después, bueno, pues tuve la satisfacción después personal, porque yo pensaba que al llevar poquitas piezas, porque en realidad ha sido una muestra muy pequeñita, y llevar poquitas modelos, pensaba como que las piezas se iban a perder un poco más. Sin embargo, cuando terminó el desfile, hubo gente que se acercó y que me dio la enhorabuena, personas que yo no conocía de nada. Y la verdad que la satisfacción personal en ese momento, ¿no?, de ver que bueno, que tu trabajo había gustado, que había habido personas a las que le había llamado la atención, para mí eso fue lo más bonito quizás de aquel día. Esta pasarela española fusiona, como decíamos antes, la moda, la ropa con la joya. Se les da la oportunidad, porque ellos insisten mucho, los organizadores, ¿no?, a nuevos diseñadores, pero también está apoyado y respaldado, y también desfilan ya diseñadores consagrados, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, la pasarela fue sábado y domingo, fue 2 días, pero los diseñadores que participaban en esos 2 días eran distintos. Entonces, por ejemplo, el sábado una de las diseñadoras que participó fue María Lafuente, que es una diseñadora ya consagrada, y de hecho esta diseñadora participa en la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid, y bueno, ella fue la embajadora del sábado, de los desfiles del sábado. Y el domingo, por ejemplo, pues hubo otro diseñador consagrado, que es Tony Fernández, que también es un hombre que lleva ya muchísimos años en el mundo de la moda y tiene varias boutiques en el centro de Madrid. Aparte, pues Ágata Ruiz de la Prada ha sido también una de las diseñadoras consagradas que ha apoyado a Pasarela Española. Maison Mesa también ha sido otro de los diseñadores que ha apoyado a Pasarela Española. Entonces, en fin, hay gente ya con un caché, con un renombre, que está también detrás de Pasarela Española. Pero sí es verdad que Pasarela Española apuesta también mucho por la gente menos conocida, y esa es una labor muy bonita.
Creo que esta, si no es la única, es una de las pocas pasarelas que muestran joyería, ¿no? Sí, realmente así como tal, porque claro, las modelos, por ejemplo, cuando se trataba de joyería, iban con ropa neutra, porque lo que se pretende es que la atención la capte la joya, no la ropa. Y sí es verdad que a lo mejor pasarelas de ese tipo no hay tantas. A lo mejor sí se presenta diseño de ropa, ¿no? Y a lo mejor le ponen algunos complementos, pero está presentando un poco, ¿no?, el conjunto, pero lo que es una pasarela de joyería como tal es más complicado encontrarla. Yo creo que pasarela española, si no es la única, es de las pocas. Paqui, no sé si desde tu participación hace unos días en esta pasarela española, no sé si ha cambiado un poquito tu mentalidad en el sentido de, pues voy a seguir un poco por este camino. No sé si tienes la idea, pues, hacer algún tipo de creación, pues, precisamente para participar en eventos como este. Pues, hombre, estas cosas te animan, ¿no?, a seguir en esa dirección, en ese camino. Es verdad que la joyería de autor tiene una clientela un poco limitada, ¿no? Es un público más pequeño. Y entonces, claro, un tipo de público que hay muy pocas vías para llegar a él. Están las pasarelas, es una de las formas. Otras formas son las ferias nacionales, las ferias internacionales, las exposiciones individuales, colectivas, en galerías de arte Entonces, es verdad que es un tipo de público minoritario y al que es más complicado acceder. Entonces, las pasarelas es una forma de poder llegar a ese tipo de cliente que le gusta ese tipo de trabajos especiales, de joyas únicas, ese tipo de pieza que transmite una historia o que le da forma a unos sentimientos. Es difícil acceder a ese público, pero es una forma, la pasarela es una de las formas. Entonces, sí es verdad que me gustaría volver a participar. En esta ocasión ha sido presentando un poco, pues, lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Que son ese tipo de trabajos totalmente personalizados, pero sí me gustaría, si puedo en otra ocasión participar, pues presentar otro tipo de piezas que a mí me gustaría crear. Y que, bueno, pues intentaré poquito a poco a ver cómo voy sacando el tiempo y sí me gustaría presentar otro tipo de piezas que a mí también me hace mucha ilusión y bueno, pues una forma de dar a conocer lo que yo siento y un poco cómo yo vivo la joyería. Paqui, lo tuyo con la joyería, sé que viene de atrás. Me decías que desde el 2008 estás ya creando, estás diseñando, pero bueno, tenemos que recordar aquí a tu padre, que es el iniciador de esta joyería, de esta empresa. Creo que a ti eso siempre te atrajo, ¿no? El diseño, la joyería. Tú estudiaste ciencias empresariales, pero continuaste tus estudios ya para formarte y poder estar aquí, ¿no? Sí, de hecho yo hice empresariales y lo que me hizo meterme en la carrera era mi idea de continuar con el negocio. Lo que pasa que, claro, tuve un fallo, no hablas con mi padre y eso fue un fallo. Yo di por hecho de que si hacía empresariales, pues yo ya estaba preparada como para poder continuar con la empresa, con el negocio. Pero claro, cuando terminé la carrera y se lo comenté a mi padre, ¿no?, cuál era la ilusión que yo tenía y eso, pues mi padre fue muy sincero y era realmente lo que había que hacer, ¿no? Él me dijo, si quieres continuar con el negocio, tú tienes que aprender el oficio. Y entonces, pues después de hacer la carrera de empresariales, me metí en la Escuela de Arte y Oficio y estuve haciendo platería y orfebrería artística. Y estuve 2 años en la Escuela de Arte y Oficio y después pasé al Consorcio Escuela de Joyería. El año que yo conseguí entrar, pues habían cambiado los planes de estudio y entonces pues había las especialidades de diseño artesanal e industrial. Y mi padre, que a pesar de que era un artesano y era una persona con una mentalidad muy abierta, entonces mi padre me dijo, tírale por el diseño por ordenador, que ese es el futuro. Y entonces pues nada, hice las pruebas de acceso, quedé la tercera nota más alta
Y entré en el consorcio, hice la especialidad de diseño. Cuando salí del consorcio estuve durante un tiempo diseñando en el departamento de diseño de una empresa de allí del Parque Joyero, de Martín y Ruiz. Estuve allí, estaba junto con otra chavala, y lo que hacíamos era pues diseñar partidas, nos encargábamos de los prototipos. Y en fin, estuve un tiempo allí y después ya empecé con mi padre en el taller, y bueno, desde el 2008 pues estoy creando piezas. Uh-huh. Bueno, y te has dado cuenta que eso era lo que tú querías, ¿verdad? Sí, no, a mí la joyería siempre me ha llamado la atención. Yo creo que a mi padre le gustaba tanto su profesión y su oficio que lo transmitía. Y entonces yo creo que eso lo he ido mamando desde chica. Y es algo que me gusta muchísimo. De hecho, el día de la pasarela yo quise tener a mi padre presente de alguna forma conmigo, porque para mí era especial. Y entonces elegí, para llevar yo ese día, elegí un broche que hizo mi padre ya hace muchos años, un broche que era un racimo de uvas con perlas. Entonces yo hice una composición con varios broches. Y después yo llevaba unos pendientes que eran un rediseño de ese broche. Entonces era una forma de unir su trabajo con el mío y el amor por Montilla. Entonces me parecía que podía ser súper bonito, y bueno, esas son las piezas que yo llevé ese día en la pasarela. Es decir, que Montilla estaba allí muy, muy presente también, sí, junto con tu padre, por supuesto. ¿No? Mi padre era un enamorado de Montilla, un enamorado de su profesión, y en los trabajos que hizo se quedó plasmado. Era una cosa que yo, pues, era un poco un homenaje a mi padre de cierta forma, y llevaba pues eso, los pendientes que eran un rediseño de su alfiler. Y era un trabajo mío y los broches de él, y entonces, bueno. Bueno, Paqui, felicidades por esa participación en Pasarela Española, por llevar esas piezas, ese trocito de tu trabajo, ¿no? Llevarlo pues a un lugar donde se pueda hacer muy visible, ¿no? A nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Porque estas pasarelas son seguidas por personas de todos sitios, ¿no? Sé que va a haber pronto alguna noticia más, porque creo que están trabajando contigo para algo de una pieza en un museo de Madrid también. En fin, que ha sido un buen año este que acaba, ¿no? Y creo que el que comienza también va a haber algunas cositas, ¿no? Sí, bueno, diseñé una pieza que en un principio yo la había diseñado para una exposición que iba a haber en la Mezquita de Córdoba, una exposición en la que me propusieron participar como antigua alumna del Consorcio Escuela de Joyería, por los 30 años de la escuela, ¿no? Entonces, en un principio había proyectado una exposición y se supone que las piezas pues tenían que estar inspiradas en la mezquita. Entonces, bueno, pues a mí cuando me lo propusieron me hizo una ilusión enorme. Yo ya me imaginaba allí en la mezquita con mis piezas. Y la cuestión que al final lo de la exposición se diluyó y no llegó a tener lugar. Yo había diseñado unas pocas de piezas, porque he puesto a crear, bueno, la imaginación al poder, y yo ya había creado unas pocas de piezas, pero claro, todo no me daba tiempo de fabricarlo, y entonces me centré en un conjunto, una pequeña colección de 3 piezas que estaban inspiradas en el arco del Mirrad y que me parecían unas piezas espectaculares, y entonces empecé a modelar una de ellas, que era un brazalete. Lo que pasa que al final la exposición, bueno, pues se quedó en nada, aquello no llegó a término, y yo un poco aparqué aquel brazalete, pero yo la tenía en mi cabeza y se me venía la imagen de aquel brazalete y yo lo veía tan bonito, y yo decía, oh, qué pena que no ha salido lo de la exposición. Y al final, pues a base de cogerla a rato, porque ha sido una pieza que se ha llevado mucho tiempo, y a base de ratitos pues la he ido terminando, y entonces me enteré de una muestra que ya lleva también varias ediciones, lleva ya también varios años, es una muestra internacional, y entonces pues bueno, los diseñadores que son las piezas que son seleccionadas pues están expuestas en un museo en Madrid durante un mes o mes y algo.
Entonces, bueno, pues cuando vi lo de la muestra me hizo muchísima ilusión, volví a retomar lo del brazalete porque me parecía que era una pieza que podía encajar bien en un sitio así, porque no es una joya comercial, no una pulsera comercial, y era una joya que se puede encuadrar más dentro de lo que es la joya artística. Y entonces pues me pareció que podía ser el sitio perfecto y me entusiasmé, la terminé de modelar y la presenté a la muestra y he tenido la suerte de que me han seleccionado, así que si Dios quiere en febrero, marzo, desde primero de febrero a finales de marzo del 2026 estará expuesta en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, en el Museo Serralbo, y también me la han seleccionado para presentarla en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, así que contenta, la verdad. Bueno, por eso digo que el año entra de forma importante, ya estaremos muy pendientes de esa exposición para ver esa pieza que tiene que ser una maravilla. Bueno, pues Paqui, felicidades por todo y nada, a seguir adelante, a seguir con esa pasión y a seguir diseñando y a seguir presentando tus joyas para que salgan, ¿no? Bueno, que tú eres muy conocida, ¿no? Tu empresa también, pero bueno, todas estas cosas está claro que le dan una visión mucho más amplia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmina.